Muy buen día para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a los podcasts Dialécticas al Micrófono. Es un espacio donde vamos a responder algunas inquietudes que genera una de nuestras estudiantes invitada, Angie López, acerca de diferentes dinámicas de clase. Para dar respuesta a ello nos encontramos con nuestros invitados especiales, Paulo Freire, Henry Giroux y Jorge Heimer. Bienvenidos a este espacio. Es un gusto tenerlos aquí. En primer lugar, me gustaría preguntarles sobre qué piensan ustedes acerca de la pedagogía revolucionaria. Querida estudiante Angie, mucho gusto, mi nombre es Paulo Freire y digamos que en este caso me gustaría hablar netamente de Colombia y del panorama político y educativo que este país atraviesa a lo largo de tantos años. Para mí una pedagogía revolucionaria es aquella en donde los estudiantes se comprometen de verdad con su proceso educativo y con su país, aquellos que son capaces de apropiarse de las dinámicas políticas que han atravesado a su sociedad y también entender que hay nuevos desafíos como la limitación en el acceso a la tecnología, el consumismo, la indiferencia, entre otros. Una pedagogía revolucionaria es capaz de abrir espacios de diálogo y entendimiento que busque abrir la mente y plantarse en contra de las clases dominantes. Mira qué interesante lo que nos comenta Freire, pero miremos de pronto también qué nos puede decir Giroux acerca de esta pregunta. Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes. Una pedagogía revolucionaria no se limita en transmitir contenidos, sino que busca destruir las estructuras de poder que reproducen desigualdades. En el 2025, esto implica enfrentarse al avance de la tecnocracia educativa, la estandarización neoliberal y la despolitización del aula. Esto conlleva a que se reconozca la educación como una práctica cultural y política, promover una democracia radical desde la escuela y empoderar a los estudiantes como sujetos históricos capaces de transformar su realidad. Hola Angie, ¿cómo estás? Mira, mi nombre es Jorge Heimer, yo fui uno de los precursores de la Escuela de Frankfurt. Mira que cuando hablamos de la pedagogía de la revolución y escuchando a mis dos compañeros, me hace pensar que la sociedad actual y la sociedad de la Escuela de Frankfurt no es muy diferente, ¿sabes? Debemos comprender que una pedagogía revolucionaria es aquella que se enfrenta a una sociedad instrumental, utilitaria y productiva. Entonces creo que desde allí el espíritu de la sociedad y de la pedagogía revolucionaria es romper y pensar que ustedes, las nuevas generaciones, son un punto de partida y que no se resumen simplemente al utilitario. Agradezco las respuestas de nuestros invitados, pero me surgió una pregunta un poco más profunda y pues tal vez ustedes pueden hablar de utopía, pero ¿cómo mantener la esperanza en las aulas donde los estudiantes ya se sienten desmotivados o silenciados? Para mantener la esperanza en las aulas se debe reconocer las experiencias de vida de los estudiantes, fomentar el pensamiento crítico y reconocer el rol del docente como intelectual transformador y no un mero transmisor de contenidos. Muy interesante tu posición, señor Giroux. Desde mi punto de vista estoy de acuerdo en reconocer las vivencias de cada uno de estos chicos. También hay que añadir sus dolores y sus sueños. Y a partir de esto, solamente con el ser vistos y con el dejar ser a cada uno de estos corazones nace la esperanza. Cada estudiante debe entender que puede escribir y ser su historia, y a partir de esta influir en su entorno, incluso pues capaz de ayudar a reescribir el mundo. Miren, compañeros Paulo y Giroux, que en la Escuela de Frankfurt esa esperanza venía del ruido, de las experiencias, de las vivencias, de los diálogos entre nosotros, los maestros y nuestros estudiantes. Creo que esa verdadera esperanza, como ustedes lo dicen, surge de la capacidad del maestro de reconocer que en su alumno, ¿sí?, existe un potencial gigantesco, ¿sí?, en donde entiende que escuchándolo como un acto político, ¿sí?, este se convierte en un golpe que rompe con el silencio condenatorio del cual nos estamos sometiendo cuando los estudiantes guardan silencio. Interesantes las respuestas anteriores. La estudiante Angie nos eleva una pregunta desde sus compañeros y es la siguiente: ¿cómo se relaciona la crítica de Frankfurt a la cultura de masas con los desafíos actuales de la educación? Mira, Angie, que nuestra crítica justamente va enfocada a una sociedad como la actual,
Es una sociedad que parece que está condenada a la industria cultural que homogeniza la conciencia y justamente pues lo que hoy vemos, ¿no? En los algoritmos, en las redes sociales, en que todos quieren pensar y fabricar lo mismo, ¿no? Y creo que la educación crítica debe ser todo lo contrario, debe ser un espacio abierto al cambio, a la imaginación, en donde la lucha y la rebeldía pues sean los protagonistas. Estoy completamente de acuerdo con el pensamiento de Horkheimer, porque para mí la educación tiene que estar enfocada en aprender a leer los mensajes que nos da la sociedad de manera crítica. Y aprender a leer de manera crítica es el primer paso que cada estudiante puede dar para recuperar su autonomía. Yo lo planteé en mi obra de la pedagogía de la esperanza como seres imaginativos que no podemos dejar de aprender y de buscar, no podemos existir sin interrogarnos acerca del mañana, no podemos continuar normalizando conductas y pensamientos en masa que obstaculizan tener un pensamiento crítico. Bueno, muy de acuerdo con Horkheimer, teniendo en cuenta que es un representante de la escuela de Frankfurt, y pues como ellos denunciaron como esa cultura de masas homogeneiza el pensamiento y refuerza el conformismo. En el contexto educativo actual esto se entiende como estudiantes expuestos a narrativas que refuerzan estereotipos, individualismo y pasividad, docentes enfrentados a currículos estandarizados que ignoran totalmente la diversidad cultural y la agencia crítica y las escuelas presionadas por la lógica de rendimientos y competencias, más que por un diálogo y la reflexión. Si tuviera que dar un consejo a los maestros y maestras de este 2025, ¿qué deberían hacer para que la escuela sea un espacio de libertad, diálogo y transformación y que no se reproduzcan las desigualdades? La escuela es el lugar al cual vinimos a liberarnos, en el espacio en donde todos pueden hablar y ser escuchados. Hagan de esta un lugar de encuentro, de diálogo, de promesas e ilusiones, porque solo en un espacio así, donde las personas se emancipan del control cultural e industrial, habrá esperanza. Reconocer un mundo menos desigual, donde florezca la humanidad. Educar y aprender es un proceso compartido. Háganlo siempre desde el amor. La pedagogía debe ser una práctica de libertad, donde enseñar sea un acto de esperanza y aprender una forma de resistir. Les agradecemos por escucharnos. Recuerde que este fue su podcast favorito, Dialécticas al micrófono. Hasta pronto.